Antes de empezar, saquemos esto del camino. Yo, al igual que muchos de ustedes, soy migrante. Nací y me crié en Venezuela y ahora mismo vivo en Colombia. Allá me conocían como Deiser, pero en Colombia me conocen como Luis, porque en este país que me acogió mi nombre suena extraño. Por ejemplo, me han dicho Blazer, Daker, Deezer y hasta Daisy. Esto ha sido una de las tantas cosas que tuve que dejar ir, mi nombre. Y esto suele pasar con los migrantes. Es una forma más de asimilarse en el contexto nuevo. Yo soy Deiser Ledesma. Y yo Gabriela Supelano, y esto es Región Migrante, un podcast latinoamericano que abre caminos hacia los derechos migrantes. Hola, mi nombre es Fernando Ignacio Licona Cervantes, soy de México, de Pachuca, y actualmente les envío un cordial saludo desde Cali, Colombia, a Región Migrante. Muchos saludos, amigos. Deiser, esa anécdota que cuentas es muy particular porque yo te conocí como Luis y ahora estoy tratando de cambiar el chip porque me dijiste, no, en el consultorio yo quiero ser Deiser, ese es el nombre que me gusta, el que yo usaba siempre. Y yo te conozco como Luis, entonces estoy haciendo el cambio, pero es muy particular eso que cuentas, eso que muchos migrantes tienen que vivir y es algo tan sencillo como cambiarse el nombre, porque los nombres varían muchísimo entre países, es algo también que he descubierto en toda esta investigación. Varían mucho, no solo por el idioma, porque en Latinoamérica todos hablamos español, bueno, es con la excepción de Brasil, pero los países tienen nombres muy distintos. Y es curioso porque digamos que algunas personas lo podrían ver insignificante, yo al principio lo veía así, y luego me di cuenta que fue un ejercicio de supervivencia prácticamente. Bueno, yo empecé a trabajar como en distintos lugares y me presentaba, hola, yo soy Deiser. Ah, pero no tienes otro nombre que sea más fácil para decir yo. Bueno, yo soy Luis. Entonces yo dije, pues a mí me gusta más que me digan Deiser, Dey. ¿Por qué no decirlo? O sea, cuando quiero generar recordación, yo soy Deiser, ¿sí? Y creo que el primer choque durante la migración, y por eso escogimos en esta ruta de Región Migrante este segundo episodio hablar de salud mental, y es porque el primer choque es de salud mental. Es de no verte lo cotidiano, es de entrar en un duelo sin saber que estás en un duelo. Y se hablan que son 7 duelos en uno, porque pierdes, digamos que la pérdida significativa de familiares, porque no sabes cuándo los vas a volver a ver, de amigos, de trabajo, de carrera, de profesiones. Son muchas pérdidas en una y todo eso pues se va como sumando a lo que es el duelo migratorio. Sí, de costumbres, de sabores, de sonidos, todo esto es un choque y vamos a escuchar, como en el episodio pasado, vamos a escuchar unos fragmentos de las entrevistas que hicimos durante todo este proceso de investigación que ya lleva varios meses con personas que nos hablaron de cómo se siente ese duelo, esa pérdida y ese dolor de tener que irse del lugar de origen. Para mí el duelo es ese tiempo, esa etapa en la que te das cuenta, wow, todo esto cuando empiezas a extrañar tu casa, cuando empiezas a extrañar tu familia, porque estás totalmente sola, dejamos tío, dejamos abuelo, dejamos todos allá, nuestra casa, nuestra forma de vida, nuestra libertad, porque hoy en día sabemos que nosotros en Venezuela éramos felices, pero lo sabemos años después. Entonces, nosotros tuvimos esto, éramos felices y no lo sabíamos. Yo sí siento que tuve depresión, nadie me lo diagnosticó, pero yo considero que sí, porque realmente no salía de mi casa y bueno, ni hablar de mi mamá, ni de mis papás, pues, o sea, 100% estaban en un hueco más grande que yo porque habían dejado su estilo de vida y eso incluía a su familia, pues la familia la dejaron atrás. Si me preguntabas hace 3 años, yo decía, ay, sí, bueno, me fue bien. Al principio fue triste, pero me fue. Y siento que ahora, cuando crecí, me di cuenta del impacto hasta ahora. Creo que mi forma de haber llevado como que ese duelo migratorio fue la negación. Entonces, eso del migratorio tiene demasiadas fases, no es como la clásica de aceptación, rechazo, tal. No, es que tú lo aceptas y luego lo rechazas. Es que tú lo rechazas y luego lo aceptas y dices, sí, estoy feliz con mi nueva vida y de repente un domingo de bajón, tú te desplomas y tú dices, yo ya no quiero vivir aquí, yo ya no quiero vivir en ningún lado si no es allá. Ahí escuchábamos a 3 personas, Marianela López, Cintia Nieves y Angélica Ángel, que nos contaron un poco de su experiencia con el duelo de migrar. Y hay una idea muy importante ahí y es que esto no es una cuestión lineal. No es que vas a sentir el duelo, luego te vas a mejorar y luego ya lo vas a aceptar, sino que puede ir y venir. Es una sensación que a veces puede empeorar y a veces puede estar bien. Otra persona que nos habló muchísimo de esto fue Ani Pereira. Ella es
venezolana, vive en Cali, en Colombia, ya hace varios años, y ella creó un podcast muy hermoso que se llama Voces Viajeras, con varias personas del oriente de Cali, y este podcast ya se transmite hace unos años en la emisora comunitaria Oriente Estéreo. Annie ha incluido en su podcast personas expertas en salud mental, precisamente porque ha encontrado esto en muchos de los testimonios de personas migrantes que han llegado a Cali. Yo particularmente hice terapia de duelo migratorio y eso también me llevó a buscar psicólogos para Voces Viajeras. Harlan Alliance International me ha ayudado muchísimo en cuanto a eso. Andrea Telles ha estado en nuestro programa y hemos tenido unas secciones muy lindas. Me parece que es una de las organizaciones que está acá en Colombia que es como que más efectiva en cuanto al duelo migratorio se refiere, aparte de los psicólogos ya particulares. Incluso hay distintos modos de vivir el duelo migratorio. Podemos hablar de las edades. No es lo mismo un adolescente de 14 años con un adulto de 30, 40 años. Creo que el adulto deja más cosas, pero el joven no es que solamente deja cosas, sino que hay una identidad que no ha terminado de ser formada. Puedes tener 5 años en un lugar, pero viene algo que te toca la puerta y te dice, tú eres migrante. Entonces tú no eres de aquí, no eres de allá, ¿de dónde eres? Y lo conversaba pues como con también un amigo que estuvo en esas entrevistas, que es Anthony Soto. Él migró muy pequeño, tenía como 13 años. Con su mamá siempre viajaba hacia la frontera a comprar mercancía y la mamá le decía que hiciera una maleta. De repente un día le cuenta y le dice que haga una maleta más grande. Y él pensaba pues que igual iban a ir y venir a comprar mercancía. Cuando se dio cuenta es que no, es que ellos se fueron definitivo de Venezuela. Para él eso fue como ese choque. Él ni siquiera sabía que se iba a ir, sino que simplemente fue como una sorpresa porque iba en camino con su mamá. Y con respecto a eso, vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que tuvimos con Caterina Ailín. Ella nos habló sobre el duelo de su hija, que nos habla de esa perspectiva del duelo en los más pequeños y cómo los padres tienen que ver ese duelo en sus hijos. Ha sido bastante difícil, todavía no lo acepta. Ella todavía tiene su duelo migratorio como que si hubiese llegado ayer. Cada vez que le hacen bullying o xenofobia, creo que ella se llena de nostalgia y de impotencia porque ella dice que no sabe qué hacer. O sea, ¿qué tengo que hacer? Soy venezolana, ¿qué hago? No soy colombiana. Ella incluso ha cambiado su forma de hablar. Ha tratado de que su vocabulario se acople al vocabulario de acá como para pasar desapercibida, más sin embargo es imposible. Es imposible porque su documento la delata, su historia como individuo la delata. Bueno, escuchábamos allí a Caterina Ailín y el testimonio de lo que ha sido el duelo migratorio para su hija, que ella no lo nombra como tal duelo migratorio porque es lo que pasa con muchos migrantes, Gaby. O sea, están en un proceso de duelo migratorio, pero más no saben que están en duelo migratorio. Saben que pues que tienen una nostalgia, que hay sentimiento, y de hecho hay síntomas que nos da el duelo migratorio y es, por ejemplo, hay personas irritables, personas también que pierden el apetito, que les da mareo, que tienen un tema de ansiedad. Y creo que eso yo lo resaltaría mucho porque el poder identificar, es decir, bueno, si yo estoy viviendo un duelo, voy a empezar a transitar en este duelo. Y por eso quiero que escuchemos otros fragmentos de personas que nos cuentan cómo han ido tramitando lo que es el duelo y opiniones con respecto al duelo migratorio y los temas de salud mental para migrantes y refugiados. Entonces yo sí creo que el duelo migratorio debería ser una de las primeras cosas que se atienden a los refugiados y a los migrantes, porque incluso económicamente hay unos niveles de depresión a los que tú logras llegar con un duelo migratorio que pierdes las ganas de vivir, pierdes el propósito. ¿Y para qué ir a trabajar? ¿Para qué conseguir dinero? ¿Para qué comer? Si yo ya no quiero vivir. Los esposos, que son nuestros acompañantes en esto, les hace falta un poco más ese tema, como ellos son distintos a nosotros, porque los hombres son distintos. ¿Cómo abordar ese tema en los hombres? Porque ellos también sufren, ellos también tienen sus emociones y de pronto nosotras las mujeres por nuestra forma de ser lo expresamos, lo decimos, los compartimos, ellos no. Entonces ellos también tienen algo que contar, que decir, que no lo han dicho. No es lo mismo un abrazo de una persona que ha vivido tu cultura, porque no se siente igual. Yo he tenido esos abrazos, yo he tenido esas demostraciones de afecto, de cariño, de solidaridad, pero no es lo mismo. Y por más que a uno le digan, pero tranquila, estás cerca, pero hablas con ellos todos los días, pero puedes verlos a través de las videollamadas. Oh, no es lo mismo.
cada una de esas reuniones me ha permitido sacar el duelo, porque pues allí también nos hacen dinámicas, todas las psicólogas, porque hemos tenido trabajo con psicólogas, trabajadoras sociales, que nos han permitido canalizar todas esas energías, todas esas tristezas, y cuando entre todas nos contamos, y te das cuenta que otras les fue más duro que a ti, ahí lloramos todas juntas, y es una manera de pasar el duelo. Acá podemos identificar varias problemáticas dentro del tema de salud mental o varios aspectos a tener en cuenta. Uno que me pareció muy importante y por eso incluimos ese fragmento de esta entrevista es que hay una diferencia en cómo se asume el tema de salud mental del duelo migratorio entre mujeres migrantes y hombres migrantes. Las mujeres, por los estereotipos de género que tenemos en la sociedad, solemos tener una mayor disposición a hablar de nuestros sentimientos, a expresarlos y a buscar ayuda. En cambio, para los hombres suele ser más difícil y los hombres no están tan presentes en estos espacios de apoyo que surgen en los países para apoyar a las personas migrantes en su tema de salud mental. Y ahora que mencionas los espacios de apoyo, creo que Ani también nos decía sobre esto y que no es lo mismo tener espacios de apoyo de escuchas con personas que han vivido procesos similares a ti que pues con personas que no han tenido este proceso. Entonces creo que hay diferentes maneras de tramitar el duelo y por eso pues también consultamos a un experto donde pues él nos cuenta cosas que podemos hacer para poder sobrellevar este tema. Sí, hablamos con Omar Bravo, él es docente de la Universidad de ICESI y también es la persona que lidera el CAPSI, que es el consultorio de atención psicosocial de la universidad, que es un consultorio gratuito que brinda apoyo psicológico a las personas de estratos 1, 2 y 3 en Cali. Y él nos habló, pues además de todo es muy, muy chévere la entrevista y muy particular porque Omar es argentino y vive en Colombia ya hace unos años, también vivió en Brasil, entonces es una persona que ha experimentado la migración también de primera mano y trabaja mucho el tema de la psicología desde lo comunitario. Escuchémoslo. El duelo es siempre una pérdida de algo significativo para el sujeto. Entonces, bueno, en el caso de la migración es el duelo por perder estos lugares de referencia y perder la seguridad. No la seguridad de que no te van a asaltar cuando salgas de tu casa. La seguridad, aunque sea ficticia, de suponer que aquello que te va a pasar en el día a día es más o menos previsible. Porque conoces el lugar, conoces los vecinos, tenés a quién recurrir. Y la migración te rompe un poco esa seguridad. En primer lugar, esto de no creerse que porque uno está muy deprimido, muy ansioso o ansiosa frente a estas situaciones está enfermo o enferma. No se trata de eso. Partiendo de esta base, como decía un psicólogo salvadoreño, es una reacción normal frente a una situación anormal. Entonces, partiendo de este punto de vista y entendiendo, como decíamos, que la salud mental también tiene mucho de relacional, uno, creo yo, debe intentar en la medida de lo posible reatar algunos vínculos sociales o ir inventándoselos. De nuevo, creo que la cultura colombiana, caleña, es bastante favorable para este tipo de encuentros. El tema del baile, por ejemplo, que para mí como argentino es una tortura aquí, para mucha gente será un recurso de encuentro y bueno, y algo grato, más allá de la diversión en sí. Entonces estas son posibilidades que cada uno y cada una puede ir inventando o encontrando en la medida de sus posibilidades. Cualquier manifestación de sufrimiento psíquico tiene una trayectoria predeterminada que la hace más o menos patológica, porque de nuevo depende de la persona y del contexto. Uno podría inventarse ejemplos. Llega alguien de Venezuela a Cali y tiene referencias familiares o amistosas, o rápidamente encuentra un lugar para insertarse socialmente. Seguramente o probablemente ese duelo migratorio se tramitará de una mejor forma. O si llega a un lugar tan cargado de estigmas como también todo esto ha generado y los vecinos lo tienen segregado por suponer que lo va a robar o porque, si en el caso de una mujer, porque es esto o aquello, obviamente habrá otro tipo de proceso y de sufrimiento. Es importante retomar dos aspectos o algunos aspectos de lo que nos dice el experto Omar Bravo y es uno,
no hay una trayectoria fija en el duelo, que depende también mucho de las condiciones materiales, de si las personas están bien económicamente, tienen trabajo, tienen redes de apoyo, de si sufren o no sufren de discriminación, y también como él nos lleva a reflexionar sobre que no hay que medicalizar todo o todo verlo como una enfermedad, porque realmente es una situación que es apenas previsible, que una persona que salga de su país, que tenga que vivir estos cambios, esté sintiendo todas estos sentimientos, esté sintiéndose triste. Podemos escuchar un pedacito de las señales de alerta que nos menciona Omar. En general, la ansiedad y la depresión. La ansiedad, digamos, cómo la manifiesta uno. Sentir que uno está siempre acelerado y que esto le impide tener un curso de ideas organizado, dormir mal. Esto a todos y a todas nos pasa, hay que decirlo. El tema es que esto pase con una frecuencia y una intensidad tal que la propia persona, no algún manual por allí que le ponga tiempos a esto, diga, bueno, esto me está jodiendo un poco, ¿qué pasa conmigo? Eventualmente consulto. La ansiedad, entonces, es una de las manifestaciones más frecuentes. La otra es la depresión. La depresión puede incluir estar triste, la forma quizá más popularmente asociada a esto. Pero también la irritabilidad, el mal humor, sobre todo en hombres, son una forma más común de expresar esto. Y de nuevo, si cada uno y cada una siente que esto se vuelve un obstáculo para la vida cotidiana, bueno, encontrará un montón de soluciones, algunas discutibles y otras mejores. Enojarse con el mundo, pelearse con media humanidad, o preguntarse qué pasa conmigo y dejar esa pregunta en abierto para conversarla en algún lugar donde estas preguntas pueden encontrar eventuales respuestas. Más infrecuente, pero quizá más preocupante, cuando ciertas crisis personales desembocan en una alucinación o en un delirio. Eso es mucho más infrecuente y ya revela un problema más estructural. Me parece muy interesante lo que nos cuenta Omar de las señales de alerta que hay que tener con respecto a las etapas del duelo migratorio y cuando esto puede trascender de ser algo que podemos manejar en comunidad, en construir red y en manejar el duelo de distintas maneras, a cuando tenemos que buscar ayuda profesional para poder hacerlo y sobrellevar el duelo. Aquí hay otro concepto que a mí me gusta mucho, es el estrés adaptativo. Cuando las personas pasan una frontera, como lo decíamos en el primer episodio, están pendientes de cómo va a llegar, a dónde va a llegar y qué voy a hacer, dónde va a llegar. No están pendientes de mi salud mental, de cómo me voy a sentir, de cuestiones más de bienestar, sino cosas físicas. Entonces las personas entran como en un modo de estrés, ese estrés adaptativo de, yo le llamo pisar el acelerador a fondo y no darse cuenta de más nada, ni de cómo te sientes, ni de cómo está tu entorno, de que en realidad cómo te estás adaptando a algo nuevo, sino que ese estrés adaptativo te lleva a darte y no parar, sino hasta que ya te dice, detente un momento, hasta el golpe. Detente un momento, piensa en realidad cómo te sientes y qué es lo que está pasando. Entonces creo que es clave lo que nos cuenta Omar para las señales de alerta. Si bien él lo decía también en la entrevista, no es lo mismo que tú llegues a un lugar y consigas un trabajo y tus compañeros te quieran y te apoyen y todo lo demás, a que estés viviendo en un lugar y tu vecina cree que la vas a robar y que si eres mujer vas a quitarle algo que es de ella. Eso te mete más presión y te hace que el estrés adaptativo sea aún más. Y por eso me gusta mucho investigarlo y que podamos darle ese mensaje a las personas, que no están solos, que no son las únicas ni las primeras personas que están pasando por esto, sino que hay muchas personas en el mundo que están viviendo etapas de duelo migratorio y que la primera etapa para poder tramitarlo de una buena manera es reconocerlo y decir, sí, yo dejé muchas cosas, dejé carrera, dejé familia, pero ahora soy en una nueva vida y voy a aprender a cómo enfrentarlo. Y ya para ir finalizando este episodio, quisiera darle las gracias a todas las personas que nos contaron su testimonio. No es fácil poder abrirse a un micrófono y contar tu historia y contar específicamente esto del duelo migratorio, de cómo te sientes, qué extrañas, qué sabores, qué costumbres, qué calles extrañas y qué te hace generar nostalgia. Eso no es nada fácil y por eso agradecimiento a todas las personas que participaron de esta entrevista, Angélica, Ángel, Cintia, Marianela, a Ani, a Hailen, Caterine. Todas estas personas siempre nos ayudaron. Y una última recomendación que quiero hacer,
y es hablarle de la ley colombiana 1616, que es la ley que trata de salud mental, que aunque no hay una regla específica para el duelo migratorio, pero sí para la salud mental, y eso entra dentro de los tratamientos de la salud mental. Entonces esta ley nos habla de que la salud mental también se puede tratar por emergencia. Si usted tiene alguno de estos síntomas que hemos nombrado y quiere ir a una emergencia de salud mental, usted puede hacerlo y no por eso van a tratarlo de loco. Y que está la línea gratuita, aquí específicamente en la ciudad de Cali, la línea 106 para hablar temas de salud mental. Claro que sí, también queremos recomendarle el consultorio de atención psicosocial de la Universidad ICESI, como ya mencionamos, del que hace parte el profesor Omar Bravo. En este lugar se puede ir presencialmente y también se puede hacer llamadas. Inclusive pues voy a dar el teléfono con el indicador, porque de pronto pueden inclusive llamar por fuera del país. Es 572-882-1093, 572-882-1093, y la extensión del consultorio de atención psicosocial de la universidad es la 101. Y también aprovecho para recomendarles, si tienen necesidad de apoyo en temas jurídicos, que también está el consultorio jurídico de la universidad, que también es gratuito, es el mismo número, pero la extensión es 112. Entonces les recomendamos estos dos recursos para las personas que están en Cali, en Colombia, e inclusive por fuera del país. Si de pronto están pensando en llegar a Cali o en pasar por Cali, pueden preguntar ahí y buscar ayuda y apoyo. Y queremos terminar este episodio con una frase de las entrevistadas, de una de nuestras entrevistadas, Marianela López, sobre qué la ayudó a ella un poco a tramitar ese duelo. Yo, para pasar mi duelo, creo que he escrito mucho, todas las cosas, uso un diario, y en mi diario escribo las cosas que he sentido, las cosas que extraño, mis dolores, porque el duelo es eso, es vivir el dolor, sentir o saber que hubo un cambio y aceptar ese cambio. Región Migrante es un podcast de la Universidad ICESI seleccionado en la convocatoria Pensar con Otros para construir ciudadanía y democracia de 2024 del Grupo Sura y la Fundación Bolívar da Vivienda. Producción general, Gabriela Supelano. Asistencia de producción, Valeria Carvajal y Deiser Ledesma. Estrategia de comunicación, Deiser Ledesma. Equipo editorial, María Juliana Soto, Gabriela Supelano, Valeria Carvajal y Deiser Ledesma. Equipo jurídico, María Alejandra Martínez y Paula Cerón. Apoyo editorial, Paula Aristizábal. Música original, Gabriela Supelano. Y apoyo en postproducción, Gabriela Martínez. Agradecemos a las organizaciones Voces Viajeras y Funda Transvida por su colaboración en este proceso, y muy especialmente a Ana María Pereira y a Don Edgar Antunes, quienes nos han dado su valioso apoyo. También queremos darle gracias a todas las personas que compartieron sus testimonios y su conocimiento con Región Migrante.